Buenos días, bienvenidos a una nueva sesión del ciclo Vivir en Conciencia, aquí en nuestro canal de YouTube de Aire Fresco a Meditación Mindfulness. Recordarles que también nos pueden encontrar en formato podcast en nuestro nuevo canal en Spotify, y en Google Podcast y en iTunes. En esta oportunidad, en Vivir en Conciencia, como saben, conversamos con personas de diferentes partes del mundo, quienes a través de su experiencia y de herramientas pragmáticas y de sus reflexiones nos ayudan a abordar los retos de nuestra vida cotidiana, de ser más conscientes de nuestra realidad para así vivir en conciencia. En esta oportunidad tenemos a Paula Andrea Gómez, quien es actualmente la jefa de redacción del periódico El País, en la ciudad de Santiago de Cali, en Colombia. Ella es además profesora del taller de periodismo con visión de género y está estudiando además en este momento en la Universidad Internacional de Valencia una maestría sobre también violencia de género. Paola, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, muchas gracias Raúl por la invitación. Paola, hace ya unos años hacia aquí que hablamos de la era del periodismo feminista, que se celebran congresos de periodismo feminista, que hay organizaciones, por ejemplo, como LATFEM, con sede en Argentina, que le apuesta al periodismo con visión de género. En muchos medios de comunicación han salido en estos últimos años también noticias en referencia a cómo podemos intervenir en las estructuras del machismo estructural, cultural de nuestras sociedades desde la comunicación. Exactamente, ¿qué es para Paula y qué es el feminismo, el periodismo feminista, mejor dicho? Bueno, yo creo que es un periodismo que está al servicio de la humanidad, que ha comprendido que el mundo ha cambiado, que las estructuras patriarcales que históricamente han tenido influencia en todo el manejo de la sociedad y de las relaciones entre la humanidad, pues han venido cambiando. Ya hay una apertura mental, hay una forma de ver distinto el mundo y en ello el periodismo tiene una responsabilidad muy grande, porque el periodismo tiene que visibilizar el total de la sociedad, el total de la humanidad, y no solo el 50%, que es el que ha figurado, el que ha salido siempre o el que ha contado la historia. Entonces es un periodismo, sobre todo un periodismo que está comprometido con los derechos humanos, que está comprometido con la dignidad, con entender la dignidad de la mujer, del hombre, y que cuenta más allá de lo normal. O sea, que hay una figura muy bonita que usamos y es de mirar el mundo con los ojos, con las gafas violeta, porque te permite ver lo que antes creías que estaba normal, porque era normalizado, con las gafas entiendes que no está bien. Entonces, si yo conozco mujeres expertas en distintas áreas que pueden alimentar mis reportajes, pues las busco también y las entrevisto. Entiendo el tema de la violencia de género, lo entiendo como un tema estructural y no como una nota de crónica roja. Entiendo también que los estereotipos han hecho mucho daño dentro de la publicidad y dentro de los medios de comunicación, y es otra de las banderas que tengo que empezar a desmontar y trabajar un poco para que las mujeres no sean vistas solamente como mujeres como bellas, que no está mal, que eso hay que tenerlo muy claro, que no está mal, sino que también son científicas, también son bailarinas, también son un montón de cosas que nos han rescindido a unos roles, pero que hay que tener la apertura, y ahí es donde el periodismo juega un papel muy importante. Si le ponemos ahora ese apellido, periodismo feminista, damos por sobreentendido que antes el periodismo no era feminista, es decir, no buscaba dignificar la posición de la mujer o no era consciente de los problemas y los retos a los que se enfrenta ese 50% de la población, ¿cierto? Así es, yo creo que sí, Raúl, aunque esa palabra de feminista, sobre todo te cuento acá en Colombia, pues a veces como que causa un miedo horrible, y entonces terminan siendo las feminazis y las enemigas del hombre, las odiadoras de hombres. Esto es una cosa pues como una secta Sí, yo creo que es el demoníaca. término malentendido, ¿no? El término que han querido Total, mal utilizar a la parte total. más reaccionaria de la población, la Así parte más es. retrógrada, si me permites la expresión, que ha querido también criminalizar ese término e incluso ponerlo en el mismo nivel que el machismo, El cuando el machismo, feminismo exacto. no es el machismo a la inversa. El feminismo es Exactamente. precisamente
la contra del machismo, pero no es ir en contra de los hombres. Sí, no, pero es así, es un periodismo feminista, sino que hay que perderle el miedo a la palabra. Creo que ustedes tienen una visión más cercana o más respetuosa de lo que es ser feminista. Aquí pues toca todavía mucho, entonces por eso usamos más el tema de género, más de visión de género, además porque si las mujeres hemos tenido dificultades para ser visibilizadas a través de la historia, pues imagínate lo que ha sido para las comunidades LGBTIQ. Entonces, digamos que nosotras hemos avanzado un poco, pero el resto de estas comunidades les ha tocado mucho más duro. Entonces es trabajar juntos y darle un poco más apertura porque todos estamos como en busca de los mismos objetivos. Ahí son luchas compartidas, ¿cierto? Exactamente. Paola, en relación a lo que nos cuentas, ¿de qué forma el periodismo puede incidir o puede poner el foco, puede poner luz sobre aquellos elementos que están a nuestro alrededor y que tienen que ver con machismo o micromachismo? Puede ser, por ejemplo, lo que hablábamos la semana pasada aquí en el canal con Daniela Coniesco de la Fundación WWW, que hablamos de los techos de cristal, hablábamos de la brecha salarial, de las dificultades que tienen las mujeres para acceder a puestos de directivos, donde solo apenas poco más del 6% de las 100 grandes empresas en Latinoamérica tienen cargos directivos las mujeres. ¿De qué forma, para aquellas personas que no son conscientes de esas realidades, el periodismo puede poner luz sobre ellas? Bueno, de muchísimas formas. Yo les insisto siempre a los estudiantes que te lo adelanté un poco en la primera respuesta, que las tres prioridades actuales son, primero, el tema de violencia de género, que creo que sin duda es pues un tema sobre el que está hablando el mundo y que poco a poco ha entendido que es una pandemia y que no es un fenómeno aislado. Entonces creo que contando las historias, contando pero con una luz distinta a través de informes profundos que expliquen un poco a qué se debe esta violencia de género histórica. En tiempos de pandemia se ha agudizado el tema de la violencia dentro de los hogares por el tema del confinamiento, el tema de los feminicidios está muy fuerte, muy disparado. Entonces, tener la lupa mucho como prioridad para exponer estas problemáticas, pero mirarlas más allá de la noticia de baranda, más del registro de una esquina que dice que mataron a una mujer más. No es solamente decir eso, sino explicar un poco qué pasó y generar conciencia, repetir. Esta es la 21 mujer que es asesinada en Cali este año, estaba en embarazo, tenía 7 meses, tenía 23 años, como ocurrió hace un mes. Ese tipo de cosas, porque si tú lo repites, y es una labor que hacemos quienes estamos en el oficio, en redes sociales y todo, va generando conciencia, va logrando que la gente entienda que sí es real, que no es un invento de 4 personas que andan gritando. Segundo, creo que hay un compromiso importantísimo y es visibilizar a las mujeres que están haciendo cosas grandiosas. Pareciera que eso no debería de ser noticia, pero es noticia y es una acción afirmativa en la medida en que no logramos los mismos espacios, como lo hablaste con Daniela Coniesco. El techo de cristal sigue siendo una realidad. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos una decana nueva en la Universidad de los Andes y para nosotros es un triunfo enorme que ello sea así. Cuando se nombró una rectora en la Universidad Nacional, cuando hay una rectora trans en una universidad de Bogotá. Ese tipo de cosas hay que visibilizarlas de gran manera. Esa es otra de las formas. Y el tema de las expertas, que es una cosa vital. Los politólogos, pero también hay politólogas. Hay científicos, pero también hay científicas. Y tenemos una lista de fuentes muy reducida, muy pequeñita, que siempre llamamos a los mismos porque nos contestan rápido. Entonces, es ampliar esa lista. Cuando hacemos un informe, ver, por ejemplo, que si tenemos 10 hombres hablando, por Dios, estamos invisibilizando a las mujeres. Entonces, es un poco en esa ruta. Como comentabas, las luchas son compartidas entre ese 50% de la población, pero también lo son en otros colectivos históricamente discriminados.
como pueden ser la población LGBTI. Por ejemplo, hace apenas unos días conocíamos la noticia en Colombia, pero se repiten en muchos países del área latinoamericana y Sí, lamentablemente también en otras regiones del mundo, de ese chico de 17 años en La Guajira, si mal no recuerdo, quien le amputaron gracias. un brazo por su condición, no de género en este caso, sino por su condición de orientación sexual. ¿De qué forma también el periodismo, y ya no solo en el medio en el que trabajas, sino a través de los periodistas a los que formas, podemos visibilizar también estas nuevas formas de entender, que no son tan nuevas realmente, porque forman parte de la naturaleza humana, pero que de alguna forma estamos ahora mismo dignificando y visibilizando, como son géneros fluidos, géneros no binarios o formas diferentes de orientación sexual y de ser capaz de amar a los demás? Creo que primero, desmitificando una cantidad de prejuicios y de creencias que se han afianzado en tiempos recientes, por ejemplo, lo de la ideología de género que ha hecho muchísimo daño dentro de estas comunidades, y es pensar que existe como una especie de contagio, y que yo te Mm, puedo contagiar a tu hijo, cuando eso es mm, una decisión personal, es una decisión. Los géneros son una construcción social, son una construcción cultural, entonces no vienen de la genética de los seres humanos, sino que los van desarrollando a medida que va transcurriendo la vida. Entonces creo que eso es muy importante, desmontando esos prejuicios que hacen muchísimo daño, la mirada con la que tú tienes para el respeto, porque yo es una cosa en la que insisto mucho, y es, no puedes contar el mundo de una manera distinta si tú no lo ves así. O sea, si yo, mm, no es una cuestión de que yo soy un periodista feminista, sino que es que yo soy feminista de verdad y creo en esto. No hay mm, ninguna otra manera de que lo cuente si claro. no lo creo. Entonces, si yo salgo a la calle y me burlo de la persona trans que está parada en una esquina y después voy a escribir sobre sus derechos, pues no tiene sentido, ¿sí? Mm, Entonces, como entender que no es un momento, sino una forma de vida, de respeto, porque es que esto no se trata de un capricho, sino de respeto. Así como yo exijo respeto, tengo que pedir que respeten a quien no es igual a mí, y no por ello es mejor o peor. ¿Sí? Entonces es invitarlos a entender eso, desmarginalizar esta información, porque es una información que siempre está marginal. El peluquero, el mm, que está en la esquina trabajando, al que matan porque estaba vendiendo servicios sexuales, mm, y los dejamos en ese espectro siempre. mm. Y los dibujamos en informes periodísticos, en fotos, en esa marginalidad, en En fotos esa que sean dinámica. vendedoras, morbosas, pero Mm, no los mostramos en otros roles, no entendemos que son personas iguales que nosotros, que eso es lo fundamental de entender en este asunto, que mm, están tratando de hacer su vida, que no por ello deben de ser violentados, o por ejemplo todo lo que pasó en el conflicto armado. Muchos de ellos mm, eran violados o violadas como una acción correctiva para decirles que lo que eran estaba mal hecho. mm. Sí, allí hay multitud de mitos y leyendas y de estigmas que tienen que ver también y que en gran parte son algunas realidades, pero no son toda la realidad. Y es que, por ejemplo, el tema del colectivo transgénero, transexual y travesti tiene unas problemáticas brutales, si me permites la Brutal. expresión. Y sí es cierto que hay una gran parte del colectivo que muchas veces debe, o una parte del colectivo, para ser más precisos, que acude a la prostitución como una forma de sustento de vida, porque a los 12 años lo echaron de su casa y nunca recibió amor en casa y no tiene nunca ha encontrado otra oportunidad para construir su proyecto de vida, ¿no? Exactamente, es así como tú lo dices. En el periodismo hay incluso temas que son de mujeres y temas que son de hombres. Tú diriges la redacción, eres jefa de redacción de uno de los periódicos más importantes de Colombia. am, y tienes en tu plantilla diferentes secciones, ¿no? Que tienen que ver con cultura, con deporte, con economía, tal, tal, tal. Ocurre
no digo en tu periódico, pero sí ocurre en el mundo de los medios de comunicación que al final las periodistas acaban tocando temas sociales, temas de cultura y los hombres tocan los llamados temas serios? Yo creo que eso ha ido cambiando para bien también del periodismo y del oficio. Creo que hay muchas mujeres en informaciones duras, serias, digamos que menos en lo especializado como el tema deportivo, por decir que es un tema muy de nicho de hombre y sin embargo ha venido siendo conquistado por mujeres que se han especializado en el tema periodístico deportivo. Pero creo que eso ha ido como cambiando, como también hay muchos hombres hablando de temas de mujeres, por decirlo de alguna manera, de Mm, entretenimiento, de cultura, de espectáculos, y lo hacen bien. Yo creo que eso es otro de los prejuicios históricos mm. que también se han ido desmontando. A las mujeres nos gusta el fútbol, a muchas mujeres nos gusta el fútbol, nos Y hay gusta el hombres que no nos deporte. gusta el fútbol. Exactamente. ¿Y tú en Barcelona no te gusta el fútbol? Bueno, yo te tengo que decir que soy del Barcelona porque no podría ser de otro club, aunque estamos un poquito jodidos estos Un últimos momento meses. complicado para No ser es el hincha del mejor Barcelona. momento para decírtelo. Oye, el otro día hablábamos y comenzamos la entrevista también poniendo sobre la mesa el tema del liderazgo femenino. Am, ¿Cómo está Colombia y Latinoamérica desde tu experiencia y desde tu visión general en relación a a los cargos directivos que ocupan las mujeres en medios de comunicación y en grupos de comunicación? Pues voy a hablar primero del caso de Colombia. ¿Mm? Incluso a principios de año fue noticia que coincidieron muchas directoras, mujeres, en prensa escrita, sobre todo en medios de comunicación de prensa, en El Heraldo, en El País, en Vanguardia, pues que en El Colombiano, que también es una mujer la que está ¿Mm? dirigiendo. O sea, son los medios, muchos de los medios insignia están en dirección femenina. Mujeres que están muy expuestas también en los medios de comunicación nacionales, Diana Calderón, que es la directora informativa de ¿Mm? Caracol, eh, periodistas que sin ser directoras pues son muy visibles en los medios nacionales y en Latinoamérica en general también hay muchas mujeres en cargos de administración y de Hemos decisión. avanzado en ese sector, hemos avanzado en ese aspecto. Yo creo que se ha avanzado muchísimo, pero eso no es garantía, Raúl, eso es otra cosa ¿Mm? importante decir. Aplaudimos y nos alegramos de que sean muchas más mujeres en cargos públicos visibles o que en puestos de decisión, pero eso no quiere decir que eso sea siempre a favor de estos temas o de estas miradas, porque ¿Mm? a veces no es así, a veces no hay un compromiso interno de quien dirige un medio siendo mujer, entender que no todas lo hemos tenido igual, no todas nos ¿Mm? ha fluido igual. Entonces, yo nunca he sentido la discriminación, a mí siempre me ha funcionado todo bien, no he sentido el techo de cristal, pero es que, oye, tú toda la ¿Mm? vida has estado en una situación de privilegio, tuviste la oportunidad de tener una formación, tenés un apellido y tenés una empresa. Entonces, ¿Mm? no es igual. O sea, el Claro. que yo no lo haya sufrido, que era lo que decías tú ahora, el que yo no lo haya ¿Mm? sufrido, el que yo no sea negra, no quiere decir que no me duela las Por supuesto. discriminaciones contra las negritudes o que el que yo no haya sufrido una violación, el que yo no haya sufrido el estereotipo por ser mujer o que haya sufrido el no poder ascender, no quiere decir que no sea consciente de la problemática. Mm. Paula, en esta era ya absolutamente digitalizada, en que los medios de comunicación también van indudablemente hacia la digitalización, muchos de ellos ya han nacido en el mundo digital y nunca han pensado en las versiones impresas. En este momento, la comunicación es mucho más bidireccional porque nos permite, al dar un informe periodístico, nos permite incluso conocer los feedbacks y las opiniones de la población a través de muchos canales que nos permiten esa bidireccionalidad. Desde tu campo de batalla, que es el día a día de la redacción, ¿cómo ves estos temas cuando los publicamos a través de los medios sociales? ¿Cuál es la actitud que tiene la población en relación a, por ejemplo, asesinatos que tienen que ver con poblaciones negras por el hecho de ser negras, violencia machista,
asesinatos o prejuicios en contra de la población LGTBI. ¿Cómo ves tú ese retorno? Primero decir, antes del retorno, decir que es muy difícil que los medios le den el espacio necesario a estas temáticas. A veces solo es cuando es estrictamente necesario que hay que sacarlas y eso es muy duro y muy difícil porque hay un estigma un estigma de entrada de decir que algo hizo. Entonces, ganarse ese espacio es muy complicado. Y la respuesta a veces no es la que uno esperaría. Si bien hay gente que lo entiende y genera, y hay una conciencia sobre ello, hay gente que responde siempre con una piedra, a decir, por ejemplo, que esto lo mataron porque era guerrillero, el tema de los líderes sociales que es muy, muy dramático. ¿Es desalentador para ti eso? Es desalentador, es desalentador y es, como falta tanto, tanto, tanto por caminar en este mundo en el que hemos roto tantas barreras, en el que hemos avanzado muchísimo. Yo trato de ver siempre el vaso medio lleno, pero hay momentos en los que uno dice, no puede ser, o cuando sale alguien a decir, y cuando matan a los hombres, ¿por qué no dicen nada? Porque ese término del feminicidio se lo inventaron las feminazis. O sea, hay una falta de comprender que no, es que cuando a una mujer la matan por ser mujer, solo por su condición de ser mujer, porque es una propiedad o no hizo lo que yo quise, o no me respetó, es distinto a cuando que ninguna muerte es válida, pero es distinto a cuando se le asesina por otro tipo de situaciones. Uno no puede ser ciego a esa realidad. ¿De qué forma, Paola, tus estudiantes hombres pueden ser partícipes y son partícipes de estos procesos que tú intentas inculcar en tu labor formativa? Tengo muy poquitos hombres siempre, Mal para hecho. ser franco. Tendríamos que En apuntarnos este más. curso tengo 4 de 25. Normalmente tengo ese promedio, pero entran con una convicción porque siempre digo esto, Raúl, no sé cuántos años tienes tú. 32. Eh, ¿Cuántos? 32. Ah, no, tú estás bien. Porque siempre pienso que las mayores de 40 tenemos una raya de nacimiento que nos cuesta mucho ir borrando poquito a poco, porque es desaprender un montón de cosas que venían en el disco duro y que nos Sí. fuimos afianzando en el tiempo. Hay que construir un montón de aprendizajes que nos hicieron mucho daño. En cambio, ustedes, la gente más joven, viene más fresca, más open mind, están comprometidos con el medio ambiente, con los derechos humanos, entienden el tema de género muy, muy bien. Entonces hay mucho más, es más fácil trabajar. Entonces el que se matricula en mi clase sabe de qué estamos hablando y por qué vale la pena. Y en general en la redacción del diario El País, que hay muchos hombres, a algunos les causa recelo el asunto, pero muchos lo han entendido. Poquito a poco lo han entendido, entonces sacan más Bien. mujeres y cuando hablan de mujeres, hacen como alegría, o sea, uno siente aliados valiosos. Allí creo que eso es fundamental porque no es una lucha, no es una guerra de sexo, sino caminar juntos. Siempre insisto en que esto pues de que el hombre, detrás de un gran hombre hay una gran mujer que nos hizo también mucho daño, no. Al lado de un hombre hay una mujer construyendo de la mano y así se pueden hacer muchísimas cosas que impacten con mayor fuerza a la sociedad. ¿Existe actualmente una sensibilidad por parte de las facultades de comunicación y periodismo de tener ese enfoque diferencial con respecto a las problemáticas que ocurren en relación a las mujeres y a este tipo de colectivos? Creo que hay algunos esfuerzos, pero no los suficientes. Creo que por ejemplo, esta cátedra la sé que hay en Bogotá y otra universidad, pero no es como, por ejemplo, en mi caso yo la ofrecí, pues yo ya había sido profesora del área, entonces, mira, yo tengo esta cátedra, yo estoy trabajando en esto hace un tiempo y me copiaron en el programa por fortuna. Pero creo que falta muchísimo más. Especializaciones, por ejemplo, quienes queremos estudiar sobre el tema, tenemos que buscarlas afuera. Aquí hay solo una en Bogotá y es muy costosa, muy inaccesible. Entonces, y es presencial. Entonces, sí creo que falta generar y no deberían de ser, que siempre lo digo, no debería de ser una electiva. Creo que todas las universidades deberían de estar trabajando este tema en sus
sus obligatorias, en sus cátedras obligatorias, porque es una cuestión de conciencia. Paola, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por tener esta conversación. Me encantaría terminar con una pregunta también, que es que forma parte de nuestra responsabilidad como consumidores decidir qué medios de comunicación, en qué medios de comunicación nos informamos. Y de la misma forma que cuando vemos una mentira flagrante en un medio de comunicación que intenta manipular algún tipo de información, porque se dan algunos casos, decidimos dejar de consumir ese medio de comunicación. También forma parte entonces de nuestra responsabilidad buscar aquellos medios que de alguna forma pongan en valor o tengan ese enfoque que para nosotros es importante. ¿De qué manera crees que las personas individuales, yo y el común de los mortales, podemos fijarnos en la forma en la que un medio de comunicación trata una noticia específica sobre este aspecto para saber que realmente es un medio que es sensible a eso? Muy interesante la pregunta. Voy a tratar de tener una respuesta afortunada para ella. Creo que es difícil porque hemos naturalizado que la mayoría de estas informaciones sean de baranda, como lo había mencionado en el caso de las noticias de violencia. Pero si tú encuentras, por ejemplo, especiales periodísticos, para citar al Tiempo, que hizo hace poco algo sobre la mutilación genital femenina, un especial grandísimo sobre cómo esto sigue persistiendo entre las tribus indígenas colombianas. De hecho, el año pasado en Barcelona vi que habían algunos móviles en la calle hablando sobre esta problemática que persiste en el mundo entero. Es ver el fenómeno, cuando usted encuentra un medio que trata el tema más a profundidad, que no lo deja solo en un registro, si bien hay días en que solo podemos registrar, pero hay días en los que podemos dar luces, hay días en los que podemos hablar, por ejemplo, de un fenómeno como el feminismo por sicariato, que es una cosa de la que están hablando ahora las organizaciones colectivas de mujeres, que hable sobre cómo es difícil la vida de un trans, o qué ha pasado, cómo ha avanzado a raíz de hace poco de la celebración del Día del Orgullo Gay a finales de junio, cómo han avanzado estas comunidades en su ciudad, en lo político, en lo social, en la salud, en la educación, que brinde más herramientas, que mire más allá de lo evidente y que contribuya siempre con recomendaciones, consejos, teléfonos, dónde asistir, a dónde pedir ayuda, que siempre ofrezca más allá de lo evidente. Perfecto. Paola, nada más invitar a los alumnos de la Universidad Autónoma, hombres, a que se apunten a tu taller también, que también es tarea nuestra estar en la lucha con ellas, igual que lo estamos con otras causas que nos mueven el piso, como dicen en Colombia. Así que, Paola, muchísimas gracias. Estás invitadísima, por supuesto, a utilizar nuestra aplicación. Y también yo creo que desde la meditación mindfulness muchas veces podemos encontrar también herramientas prácticas que nos van a ayudar a ser mucho más empáticos y a entender los problemas ajenos, que finalmente muchas de estas cuestiones parten del prejuicio, y el prejuicio parte del desconocimiento, de la ignorancia y muchas veces de esa falta de empatía. Creo que es ahí empatía. Para terminar, solo decirte, Raúl, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Creo que el tema es totalmente afín a la aplicación. Yo siempre trato de hacer este ejercicio abrazando, hablo siempre de la evangelización en el amor, porque no lo hago como en la agresión o en la vehemencia permanente, sino en el ven, yo te explico porque esto es importante, no solo para mí, sino para el mundo, porque yo estoy en esto, y creo que así encontramos muchos más aliadas y aliados para seguir multiplicando estas voces. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula.